El rapto glorioso. Escuchemos al propio protagonista, quien nos narra cómo, cuándo y dónde sucedieron estas cosas. Y este testimonio comienza así: que a mediados de febrero del año 1981 llegó a mi vida una enfermedad que, bueno, yo al principio no le di importancia, sentí calentura, y luego pensé y dije, es gripe, y como todos sabemos que debo de tomar ciertos calmantes que queda sano, empecé a tomar calmantes en mi hogar, pero así siguió pasando el tiempo. Pasó 1, 2 y luego así 3 días. Cuando llevaba ya 5 días, quiero decirles que aquella calentura se había convertido en fiebre. Y fue así que visité por primera vez de esa enfermedad a un médico. El médico, luego de examinarme, recetó medicinas y me fui para mi hogar. Llegué a mi hogar y empecé a tomar aquellos calmantes que el médico había dado, pero parecía que no habían hecho efecto. Siguió pasando el tiempo. Cuando yo llevaba ya 8 días, quiero decirles que ya para entonces la fiebre había aumentado, y si eso fuera poco, yo sentía en mi cuerpo un frío que estremecía todo mi ser. Y además de eso empecé a sentir que los huesos como que me los estaban triturando, como que me estaban machacando, sentía el dolor que traspasaba todos mis huesos. La cabeza sentía que como que me iba a estallar en pedazos. Fue así que mi familia decidió llevarme por segunda vez donde otro médico. Llegamos, luego de examinarme, el médico me responde y me dice, tú estás sano. Mi familia le reclama y le dice que cómo es posible que yo esté sano, y ellos llevan cuidándome 8 días. Y han visto, han sentido cómo lloro, cómo mi vida está completamente destruida por aquella enfermedad. El médico se acerca nuevamente y me dice, ven, te voy a examinar. Y comienza, tu temperatura está normal, tu pulso está normal, yo no encuentro ninguna alteración en tu cuerpo. Pero bien, te voy a dar medicinas porque dices que estás enfermo. Pero yo te quiero ser sincero, estás gastando el dinero por gusto porque tú estás sano. Bueno, dio las medicinas y nos fuimos para mi hogar. Cuando llegamos a mi hogar, mi familia inconforme empezó a criticar a aquel médico, de tildarlo de inexperto, de una persona que no estaba capacitada para ejercer esa profesión. Cuando yo me puse en pie y me levanté del lugar donde estaba sentado, sentí que mi cuerpo fue sacudido por un frío nervioso. Caí desmayado al piso. Mi familia me recogió y me llevó para mi hogar, para mi cuarto. Cuando entramos al cuarto, empecé a reposar. Pero quiero decirles que aquella fiebre empezó a posesionarse más fuerte, y empecé a sentir la tortura en todo mi ser. Sentía que los huesos me los estaban deshaciendo, mi cabeza me iba a estallar en pedazos, y aquel frío que sacudía a cada momento todo mi ser. Siguió pasando el tiempo así. Llegaban hermanos a orar por mi vida, pues gracias a Dios mi familia es cristiana, pero no había sanidad. Cuando yo llevaba ya 15 días, quiero decirles que ya para entonces mis órganos internos se habían inflamado, y a partir de ese momento ya no pude comer, no pude dormir, más ni siquiera podía tomar agua, porque yo sentía que al masticar los alimentos y tragarlos, como que algo cortante tragaba que iba irrumpiendo todo mi organismo. Cuando ingería los alimentos y los tomaba, yo sentía que como que algo con filo había tomado que iba cortando todo mi interior. Cuando quería dormir y cerraba mis párpados, yo sentía que al cerrarlos como que clavos se encajaban en mi vista. Cuando me quería mover, sentía que como que si en alguna cama de espinas yo estuviese durmiendo, que aquellas espinas se incrustaban en todo mi cuerpo. Mi familia, cuando me vio que yo estaba más grave, decidió llevarme a la Policlínica Salvadoreña, o sea, un centro médico particular. Al llegar a ese centro médico particular, los médicos empezaron a preocuparse y empezaron a poner que suero, que oxígeno y aparatos que detectar el pulso, el corazón, bueno, y empezaron a hacer análisis, chequeos, empezaron a hacer exámenes. Empezó a pasar el tiempo, pasó el día, llegó la noche y pasó, llegó el siguiente día, pero también pasó. Pero quiero decirles, hermanos y amigos que me escuchan, que también sucedió algo extraño en aquel lugar. Mi cuerpo estaba completamente sano, ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni mucho menos el frío que torturaba todo mi ser.
Mi familia a los 2 días decidió sacarme de ese lugar, pues les estaban cobrando demasiado caro. Me sacaron de ese lugar y me llevaron a mi hogar. Quiero decirles que siguió pasando el tiempo, pero no sé qué tiempo había pasado, pero de presto mi cuerpo fue sacudido nuevamente por aquel frío nervioso. Aquella fiebre volvió a posesionarse de mi vida. Y así siguió pasando el tiempo. Cuando yo llevaba ya 25 días, quiero decirles que ya para entonces llevaba 10 días sin comer, sin dormir, sin tomar agua. En otras palabras, mi cuerpo se había deshidratado. Solo un montón de huesos eran los que estaban tendidos sobre aquella cama. Mi familia, cuando me vio más grave, agonizando como le llama la gente, decidió llevarme al Hospital General del Salvador. Me ingresaron. Al ingresarme al hospital, uno de los médicos expresó estas palabras: no te preocupes, ya vas a salir como nuevo de este lugar. Pues el problema estaba, hermanos y amigos, en que ninguno de los médicos había podido descubrir qué clase de enfermedad era la que yo tenía. Pues uno daba un diagnóstico, otros otro y otro. Y yo pienso y digo, hermanos, que hasta ahora en día estaría tratando el hombre de descubrir qué clase de enfermedad era la que yo tenía. Porque no era tal de los hombres, no era de la ciencia, sino que era la voluntad de Dios que sucediera así, aleluya. Me ingresaron en el hospital y empezaron nuevamente aquellos análisis, empezaron nuevamente aquellos tipeos de sangre y aquellos exámenes, y empezaron aquellos aparatos a trabajar en mi ser, y empezó a pasar el tiempo, 1 día, 2 días y así luego 3 días. Pero quiero decirles que sucedió aquello nuevamente, aquello extraño, aquello raro. La enfermedad había desaparecido. Era tan extraño como que si la muerte, como que si aquella enfermedad, al pasar consulta con el médico, se quedase en la puerta esperando que yo pasase consulta y al salir posesionarse de mi vida. A los 3 días de estar en el hospital, una mañana se acerca un médico y me dice: mira, lo siento, pero tú estás sano. La camilla la necesito para otro enfermo. Yo no vengo desprestigiando mi país, pero quiero decirles que estamos pasando por momentos muy duros, muy críticos. Allá los hospitales muchas veces no alcanzan para tanto enfermo, tanto herido. Así es que ponen 1, 2 y luego hasta 3 en una misma camilla según la clase de enfermedad. Me dijo: lo siento, la camilla la necesito para alguien que esté grave. Me dieron de alta. Mi familia me recogió y me llevó para mi hogar. Pero cuando llegaron al hogar, en mi familia había nerviosismo, había tensión, había aquella preocupación, y empezaron a clamar y empezaron a decir: Dios quiera que ya sea sano, Dios quiera que esa enfermedad ya no le retorne, Dios quiera que sea la última vez que visite a un médico. Pero para sorpresa de mi familia y para dolor de mi cuerpo, aquella enfermedad volvió a retornar a mi cuerpo. Y así siguió pasando el tiempo. Pero lo que yo quiero llegar, hermanos y amigos, es a esto: que a los 33 días de estar padeciendo esta rara o extraña enfermedad, fue que tuve la experiencia con la muerte, pero también fue que tuve el grandioso encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Cuenta mi familia que ese día me grabé mal. Me tomó la fiebre a buena mañana, más me salió al mediodía. Quedé reposando como 1 hora, pero luego aquella enfermedad volvió a retornar a mi cuerpo. Como a las 7 de la noche, mi madre había estado orando por mí. Luego de orar me dijo: hijo, gracias a Dios, ya te salió la fiebre. Escucha, ya que no quieres comer, ya que no quieres tomar ningún alimento, trata por lo menos de dormir, trata de descansar un poco. En ese momento contaba ella que alguien la llamaba en la sala y me dijo: te voy a dejar solo un momento, pues quiero decirte que alguien me busca en la sala. Pero quiero decirles, hermanos y amigos, que mi familia me velaba, noche y día se turnaba esperando el momento que yo muriese. Cerró la puerta y se fue para la sala. Yo me quedé ido viendo hacia la puerta. De presto vi que traspasó la puerta una mujer. Yo viendo, vi una mujer normal, cabello largo hasta la cintura, una vestidura gris, clara, más celeste. Pero luego volteé el rostro para la pared, porque yo pensaba que era una hermana en Cristo de la iglesia a la cual asistía mi madre.
Y para serles sincero, estaba cansado de que llegaran a orar por mi vida. Pues habían llegado pastores, habían llegado evangelistas, había llegado una gran cantidad de miembros, pero yo no podía recibir sanidad. Y dije, ya estoy cansado, ya aburren tanto que vienen a orar por mi vida y yo no recibo sanidad. Además, quiero decirte, hermano y amigo, no todos podemos orar por un enfermo. Unos oramos porque en realidad el Espíritu de Dios nos guía, pero otros, lo siento, oramos por pura emoción. Pues ahí llegaban hermanitos que, guiados por su emoción, empezaban a gritar y a gritar, creyendo ellos que con aquella gritación iban a sacar la enfermedad, y alaban mi cuerpo de un lado para otro, que sentía que los miembros me los estaban arrancando por pedazos. Por eso yo dije, estoy cansado, ya aburren tanto que gritan y yo no recibo sanidad. De pronto escuché aquella voz autoritaria, seca, que dijo, a traerte vengo. Volteé el rostro para ver quién era en realidad aquella persona que había hablado. Pero al voltear mi rostro, yo no vi al personaje que había visto antes. Ahora vi a un personaje distinto. Su aspecto físico era horrible, en otras palabras, difícil tratar de describir. Lo que yo vi que era que los ojos le rojeaban, pero lo que a mí me espantó más fue esto, que yo vi que en medio de sus ropas sacó un puñal de aproximadamente 60 centímetros. Se abalanzó sobre mi cuerpo y empezamos a luchar. Y usted puede imaginarse, hermano y amigo, qué grito no sería el que yo pegué. Mi familia estaba en la sala platicando y al escuchar los gritos salieron corriendo a una sola vez y empujaron la puerta y se quedaron sorprendidos. Pues cuenta mi familia que ellos veían que yo me elevaba, caía, giraba alrededor de aquella cama, como que si yo estuviese peleando con otra persona. Pero solamente mi cuerpo era el que estaba girando alrededor de aquella cama. Mi familia, cuando me vi en ese estado, me preguntaba y me decía que qué era lo que me pasaba, que qué era lo que yo tenía. Yo le gritaba, le suplicaba, les imploraba que me quitaran a la muerte, porque yo creía que era ella quien había llegado a traerme. Mi familia angustiada me gritaba y decía que no podían entrar, que no podían moverse, que ellos sentían una fuerza sobrenatural dentro del cuarto que no les dejaba moverse del lugar en el cual ellos estaban parados. Seguí luchando con aquel personaje. Las fuerzas empezaron a debilitar, empecé a flaquear, sentí que aquel personaje me empezó a vencer. Cuando sentí que aquel personaje me venció y literalmente sentí que el puñal traspasó mi corazón y quedé muerto. Y ahí no sé qué tiempo pasó. Pero antes de proseguir, hermanos y amigos, yo quiero advertirte de tres cosas las cuales el diablo anda poniendo ahora en día entre las mentes. Pues quiero decirte que el diablo anda poniendo mucha incredulidad, mucho conformismo, e inclusive hay muchos cristianos que dicen, ¿será cierto como el diablo lo pinta en la calle o será cierto como está escrito en la Biblia? Pues quiero decirte que dice el diablo que el alma no existe. Dice el diablo que en el sepulcro se acaba todo, que después de esta vida ya no hay otra. Como también dice el diablo que hay un purgatorio, donde vamos a ir a purgar las penas nosotros por un tiempo y luego Dios nos va a llevar a gozar juntamente con Él. Pero yo quiero decirte, hermano y amigo que me escucha, que estas son las peores mentiras del diablo. Porque en primer lugar, sí existe el alma, alabado sea Dios. En segundo lugar, en el sepulcro no se acaba todo. Después de esta vida hay otra, hay una eternidad. Como también quiero decirte en tercer lugar que no hay tales de purgatorio. Es mentira del diablo, eso es invento de los hombres que existe el purgatorio, porque lo que hay es un infierno y lamentablemente toda aquella persona que no se arrepienta, toda aquella persona que no se aparte del pecado, toda aquella persona que no se acerque a Jesucristo, toda aquella persona que no se ponga cuentas con Dios, tendrá que ir a parar a ese lugar. Te lo voy a explicar en esta forma. Cuando aquel puñal traspasó mi corazón y quedé muerto,
No sé qué tiempo pasó, pero después empecé a salir del cuerpo, o sea, el alma, la verdadera personalidad, gloria a Dios. Porque quiero decirte que la verdadera personalidad no es lo que tú palpas, no es lo que tú tocas, sino que la verdadera personalidad es el alma, gloria a Dios. Y el alma es la que siente, el alma es la que ve, el alma es la que razona, el alma es la que oye, y también es el alma la que un día tendrá que ir a entregar cuenta ante la presencia bendita de Dios, aleluya. Empecé a salir del cuerpo y empecé a flotar en el cuarto y empecé a contemplar a mis hermanos que lloraban y decían de que yo había muerto. Y pude ver a mi madre que postrada de rodillas lloraba y clamaba ante la presencia bendita de Dios. Y pude ver mi cuerpo rígido y pálido tendido sobre aquella cama. Salí del cuarto, empecé a contemplar el mundo por última vez. Y empecé a sentir que algo me hablaba como un imán. Y empecé las tinieblas a cubrirme, las oscuridades a cubrirme. Quería huir, pero aquel personaje me llevaba quizás a la velocidad que la luz. Yo quería escapar, pero no podía. De pronto, hacia adelante, divisamos la especie de un monte. Cuando llegamos hacia ese monte, yo pude divisar una abertura en forma de un cráter y hacia en el fondo una masa rojiza y algo que se desprendía como queriéndonos alcanzar hasta donde nosotros estábamos. Y ahí pude comprobar las tres mentiras del diablo. Ahí pude comprobar que sí existe el alma, alabado sea Dios. Ahí pude comprobar que en el sepulcro no se acaba todo, porque yo no había sido sepultado y ahí iba para otro lugar. Y ahí pude comprobar que no hay sales de purgatorio, porque yo le pregunté a aquel personaje que qué lugar era ese, y respondió y dijo: ese lugar es el infierno, tu hogar para allá vas ahora. Empecé a clamar a Dios. Quería huir de ese lugar, pero no podía. Aquella fuerza me sostenía. Y empecé a clamar a Dios. Y empecé a decirle a la muerte que yo era hijo de Dios, que Jesucristo era mi Padre, que yo era su Hijo, y que Él decía en su palabra que todo aquel que creía en Jesucristo, que todo aquel que le clamaba, que todo aquel que le imploraba, no podía ir a una condenación, porque Él había preparado un lugar especial para sus hijos. Pero hermano y amigo que me escuchan, y quiero decirte, y esto lo digo para todo aquel que quiera tener un privilegio en la iglesia, para todo aquel que quiera trabajar en la obra, para todo aquel que quiera obtener la salvación eterna, tenga mucho cuidado cómo está viviendo ante la presencia de Dios, porque quiero decirles que antes de tener esta experiencia pasé 7 largos años diciendo que era cristiano, pero mis obras eran igual que las de cualquier perdido mundano. Para que recuerdes por qué decía yo que era hijo de Dios, te voy a laconizar lo que fue mi vida anteriormente. Yo nací en una religión, mi familia era religiosa, bueno, y a los 9 años empecé a perderme los vicios, en el cigarrillo, en mujeres, bueno, y en el licor. A los 12 años me independicé de mis padres, y así viví una vida en la hechicería, en el ocultismo, en el espiritismo, y lo último que practiqué fue los rosacruces. Pero quiero decirles que a la edad de 12 años, basado en una enfermedad que yo tenía desde la edad de 5 años, tuve que quedar ciego y haber perdido el oído derecho. Así fue como yo llegué al Evangelio. Pero quiero advertirte de algo: hay muchos que llegan a la iglesia por interés de recibir sanidad, hay otros que llegan a la iglesia por interés de recibir fama o dinero, hay otros que llegan a la iglesia por interés de conseguir novia o novio. Pero yo te digo, hermano y amigo, a la iglesia no se llega por intereses mezquinos, a la iglesia no se llega por intereses carnales, a la iglesia se llega a alabar y glorificar el nombre bendito de Dios. Mas sin embargo yo llegué por un interés carnal. Yo lo que quería era recibir sanidad para mi vida.
Luego, después de haber recibido sanidad para mi vida, empecé a activar en la iglesia, pero conforme empecé a activar, el diablo empezó a lanzar sus dardos y me empecé a llenar de vanagloria, de hipocresía, de rebeldía, de mentira, e inclusive mi pastor, yo lo veía pequeño espiritualmente, aunque es un gran siervo de Dios, pero para mí era inferior, porque ese es el problema de la humanidad, que muchos ponen la mirada en el hombre. Hay muchos que se van a perder porque quieren sentirse superior al pastor, se quieren sentir superior al diácono, tal vez porque tienen un subtítulo, porque tienen una suposición, pero yo quiero decirte, hermano y amigo, ten mucho cuidado cómo estás viviendo. Un día mi pastor, guiado por el Espíritu Santo de Dios, me dijo: hermano, arrepiéntase, de frutos dignos de arrepentimiento, o un día vas a ver lo que es la mano de Dios. Yo le decía: ¿y usted cómo me puede juzgar a mí si usted está peor que mí? Porque ese es el problema en la humanidad. Millones de almas se están yendo al infierno por estar poniendo la mirada en el hombre. Muchos dicen: para ser cristiana como la fulana, mejor no. Otros dicen: yo no voy a la iglesia hasta que no cambien al pastor, hasta que no cambien al diácono. Pero yo te digo, hermano y amigo, no ponga la mirada en el hombre, ponga la mirada en Jesucristo, que Él es quien te da la salvación. Aleluya. Y el hermano me dijo: hermano, arrepiéntase, o un día sabrá lo que es la mano de Dios. Ahora retorno al testimonio. Por eso que cuando yo estaba a la entrada del infierno, por todas las maldades, por todas las fechorías que yo había hecho, yo decía que era hijo de Dios. La muerte respondió y dijo: si tú hubieras sido hijo de Dios, Dios no me hubiese permitido que yo te trajese a este lugar. Empezamos a descender. Cuando llegamos a la entrada de aquel lugar, yo pude divisar aquel lugar cubierto de tinieblas, o sea, en oscuridades. Pero cuando aquel personaje se paró, las tinieblas se corrieron cual cortinas. Y empecé a sentir hacia adentro, y empecé a contemplar aquel fuego, aquel vapor, y empecé a ver como que paredes estaban derritiendo, como que era alguna miel hirviendo, y empecé a sentir y a escuchar el clamor de millones y millones de almas que estaban ahí clamando. Aquel personaje se preparó para lanzarme a aquel lugar. Cuando estaba a punto de lanzarme, atrás de nosotros se dejó escuchar una voz tan poderosa, una voz tan gloriosa, alabado sea el Señor, que dijo: detén, gloria a Dios. Cuando aquella voz se dejó escuchar, aquel lugar tembló como nunca jamás ha temblado, y la muerte huyó de la presencia de ese ser. Aleluya. Yo quise ver quién era aquel personaje que había hablado con tanta autoridad que aún la muerte huía de su presencia. Y yo quise ver quién era aquel personaje que con su voz hacía que temblara y se estremeciera hasta lo mismo infierno. Pero al querer contemplarlo, solo vi una luz resplandeciente que ya no pude ver más. Yo solo oí que se acercó y me dijo: ¿por qué dices que yo soy tu padre? ¿Por qué dices que tú eres mi hijo? Y di: es cierto que morí en la cruz del Calvario por tus pecados. Es cierto que resucité trayéndomelos. Pero si tú hubieses sido mi hijo, te hubieses sujetado a mi palabra, hubieses cumplido mis mandamientos y hubieses vivido una vida en santidad. Y comenzó a decirme: pues mira, quiero decirte que mis hijos no son adúlteros, mis hijos no son fornicarios, mis hijos no son idólatras, mis hijos no son blasfemos, no son borrachos, no son hechiceros, no son vanagloriosos, no son chismosos, no son pleitistas, no son divisionistas, no son prostitutas, no son homosexuales, no son ladrones, porque todos, absolutamente todos los que practican tales cosas son
de vuestro padre, el diablo. Yo sentía que aquella voz que me iba a destruir, que me iba a fulminar, sentía que aquella voz me iba a mandar hasta el fondo del infierno. Pero después, hermano y amigo, aquella voz tan dura, aquella voz tan tajante, aquella voz tan poderosa empezó a cambiar en una melodía y empecé a sentir aquel amor, empecé a sentir aquella ternura y aquella voz llegaba como una brisa aliciente que cubría todo mi ser en una fragancia tan exquisita, aleluya. Y empecé a escuchar que me decía, pero mira, por la misericordia de otros, es que tú has alcanzado una oportunidad más para tu alma, alabado sea el nombre bendito de Jesús. Y yo quiero decirte, hermano y amigo, el Señor nos dijo, Pedro, no me gustaba cómo orabas, ayunabas o vigilabas, me gustaba cómo prendabas o diezmabas, me gustaba cómo predicabas, porque la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Había sembrado maldad, me correspondía el castigo eterno. El Señor fue claro en decir, por la misericordia de otros, es que has alcanzado una oportunidad más para tu alma. Y esos otros, hermanos y amigos, son todos ustedes que me escuchan por la humanidad entera. Es que Dios permite que sucedan estas señales, que sucedan estos milagros, para que se les predique, para que se les advierta que hay un lugar de tormento, para que se arrepientan, para que se aparten del pecado, para que escapen de la condenación eterna y vengan a gozarse con Cristo a la gloria por una eternidad, alabado sea Dios. Por la misericordia de todos ustedes, hermanos y amigos, es que tú y tú, hermano, puedes escuchar esta grabación. Por la misericordia de todos ustedes, es que en esta hora estamos alabando y glorificando el nombre bendito de Dios. Luego después me dijo, y mira de dónde te rescato. Me hizo descender hasta el fondo de aquel lugar y yo empecé a sentir la agonía. Las llamas me cubrieron y empecé a sentir que me estaba ahogando, que me estaba asfixiando. Quería huir, pero las llamas me abrazaban. Salía disparado, pero volvían a tomarme aquellas llamas. De presto empecé a contemplar a mi alrededor a millones y a millones de almas que estaban en la misma forma que mí. En lo alto se veía el Señor Jesús y las almas le clamaban y decían, Padre mío, permítenos salir, aunque sea un momento de este lugar. Yo quiero decirte, hermano y amigo, que las almas que están en ese lugar se conforman con salir aunque sea un momento. Pero quiero advertirte que aquí en esta tierra es cuando tenemos que aprovechar el tiempo. Aquí es cuando tenemos que aprovechar el tiempo, porque ya cuando este cuerpo se ha sepultado, ya no hay oportunidad para nadie. Es mentira del diablo que después de muertos van a interceder por los demás. Yo quiero decirte que ya cuando la persona muere, ni aunque oren, ayunen o vigilen, ni aunque ofrenden o diezmen o regalen posesiones, ni aunque así recen, ni le hagan novenario, ni cabo de año, ni le enciendan velas, toquen campana, ni hagan responso, los que pasan a la eternidad, ya nada se puede hacer por ellos. Se lo voy a explicar en esta forma. Cuando las almas le clamaban, yo vi que el Señor me sacó y le dio la espalda como que nada había en aquel lugar.
y empezó a mostrarme el mundo cómo andaba en sus deleites, empezó a mostrarme el mundo cómo andaba en sus maldades, cómo andaba en sus concupiscencias, y empezó a decirme: ve, dale mi palabra, llévale mi evangelio, dile que se arrepientan, dile que se aparten del pecado, dile que para donde van caminando es para el infierno, porque dile que el infierno no es como el diablo se los ha pintado, donde les ha hecho creer que hay mujeres, que hay baile, que hay música. Diles que si el fuego de la tierra quema, este lugar está alterado en miles de grados de calor. Diles que la condenación eterna no es pasajera, no es para un día, para un mes o para un año. Diles que la condenación es clara porque es eterna o para siempre. Hermano y amigo, yo quiero advertirte, por eso te digo que aquí en esta tierra es cuando tienes que aprovechar el tiempo.